¿Qué tal? Video tutorial número 5 del curso de Angular 2. Empezamos viendo cómo podemos ejecutar una aplicación Angular 2 a partir de los archivos fuente. He colocado la aplicación o la Angular 2 que hemos desarrollado en los anteriores videotutoriales en GitHub. Observa cómo solo contiene los archivos fuente, no los módulos ni las dependencias de tercero. Lo único que vamos a tener que hacer para ejecutarlo es escribir en la consola npm install y luego npm start. Vamos a descargarlo. Aquí tienes la ruta. Y los he colocado dentro de un directorio al que he llamado timer porque es lo que vamos a crear ahora. Pero observa cómo solo están los archivos fuente. Vamos a la consola, nos situamos dentro del directorio y empezamos por ejecutar npm install para que se instalen todas las dependencias. Y una vez instalado con la información que se encuentra en package.json, por tanto también TypeScript y el lead server ya han sido instalados, simplemente ahora npm start y ya se inicializa nuestra aplicación y se nos abre en el navegador, como vemos aquí. Pues partiendo de la misma estructura que hemos utilizado para este Hola Angular, vamos a seguir añadiendo funcionalidades a nuestro componente y al mismo tiempo vamos a seguir profundizando en características de los componentes y las aplicaciones Angular 2. A lo largo del curso iremos creando un gestor de tareas. Cada vez se utilizan más sistemas que nos permitan aprovechar lo mejor posible nuestro tiempo y en todos ellos lo primero es contar con una especie de reloj o contador para saber el tiempo que llevamos dedicado a cada tarea. Es lo que vamos a crear hoy. De momento es la creación del componente Angular 2. Falta de aplicarle estilo. Ya dijimos que íbamos a usar Bootstrap y es lo que haremos en el próximo video tutorial. Antes de seguir, decir también que Sublime Text cuenta con un módulo TypeScript de gran ayuda para la depuración del código. Instálalo como cualquier otro desde el gestor de paquetes, simplemente escribiendo TypeScript, ya lo verás. Aquí tenemos la estructura del proyecto que sigue siendo, de momento, exactamente la misma que usamos en el anterior video tutorial. Vamos a tener que crear un nuevo archivo TypeScript al que vamos a llamar timer TypeScript y también vamos a tener que modificar el index.html. Guarda, si no lo tienes, el de la anterior aplicación para no perderlo y vamos a aquí modificarlo con el mismo nombre. Así que para empezar, en la raíz de nuestra aplicación creamos un nuevo archivo y lo guardamos con el nombre con el que quieres. Vamos a llamarle timer.ts. Si quieres puedes borrar el de Hola Angular TS del anterior proyecto, aunque sería una buena idea que mantuvieras tanto el otro HTML como el TS y ver cómo con la misma infraestructura funcionan los dos. Son dos componentes Angular 2. Como en el anterior ejemplo, empezamos por incluir los imports. Y a continuación una primera estructura básica del componente que no es muy diferente de la que utilizamos en la anterior aplicación. Definimos dos campos propiedad con el tipo de número y van a estar representados envueltos dentro de un elemento H1. Ahora vamos a abrir el archivo index.html, recuerda hacer una copia si no quieres perder el anterior y vamos a cambiar aquí nuestro tag personalizado, tenemos que llamarle timer y tenemos también que actualizar la referencia en system import, que ahora lo que tiene que importar es timer, el archivo JavaScript que se transcompilará. Es también ahora buen momento para indicar que este método system import de systemjs es un método asíncrono, lo que devuelve es una promesa una vez que el módulo ha sido cargado de modo correcto. Podemos aprovechar esa promesa para lanzar cualquier eventual mensaje de error a la consola. Esto será muy útil para temas de depuración. Lo veremos en su momento. Veamos lo que ocurre con estos cambios después de guardar, desde luego, abriéndolo en el navegador. Lanza la aplicación con npm start y aquí tenemos de momento la salida que representa los números que hemos definido en la clase componente, pero desde luego lo que queremos es crear un auténtico contador de tiempo, una especie de reloj de arena que vaya descontando partiendo de 25 minutos. Así que vamos a tener que ampliar nuestra función constructor. Volvemos al timer TS y al final de nuestra clase timer component vamos a añadir esta función.
Como podemos ver aquí, las funciones en TypeScript deben estar anotadas con el tipo de valor que devuelven o con void, como es este caso, si no devuelven ninguno. La función es muy sencilla, simplemente evalúa el valor actual en minutos y en segundos y lo va disminuyendo o lo resetea al valor inicial 2459 si es menor de 0. Y ahora en el constructor vamos a llamar a la función cada segundo con este código. Aquí vemos por primera vez una función flecha, también se conocen como funciones blanda, una nueva sintaxis para funciones que introduce ECMAScript 6 y que veremos más en detalle. Vamos también a marcar la función tick como privada, con el uso de la palabra clave private, de modo que no pueda ser inspeccionada o ejecutada fuera de la instancia objeto timer component. Hasta aquí todo bien. Con esto tenemos un contador de tiempo que lleva a cabo una cuenta atrás de 25 minutos hasta 0 y luego empieza de nuevo. El problema es que se está haciendo demasiado verboso nuestro código. Estamos replicando código en distintos sitios, como pasa con minutos, segundos. Así que vamos a refactorizar el código creando una función a la que vamos a llamar resetTimer para poder incluir parte de la información y no tener que estarla repitiendo. Así que modificamos el constructor incluyendo esa nueva función resetTimer que ahora creamos con la información de minutos y segundos. Observa también como en Sublime Text remarca en rojo resetTimer porque de momento esa función no existe, lo cual podemos ver aquí como nos da ayuda para depuración en la parte inferior de Sublime Text. Cuando creamos la función, inmediatamente como ves ha desaparecido. Si volvemos a ejecutar la aplicación, observa como ahora el timer ya está funcionando. Desde que lo iniciamos, empieza con 24:59 y va contando hacia atrás hasta llegar a 0. Cuando llegara a 0, volvería otra vez al principio. Pero falta algo para que este contador de tiempo sirva para nuestro gestor de tareas. Tenemos que contar con algún sistema para poder detenerlo, bien porque terminamos de hacer una tarea o porque tenemos que llevar a cabo algún tipo de actividad en medio de la tarea. Podemos pausarlo para saber exactamente el tiempo que dedicamos a la tarea. Por tanto, tenemos que añadir algún tipo de interactividad dentro del archivo para que el usuario pueda iniciar, pausar o resumir el actual contador de tiempo. Angular 2 nos proporciona un soporte de eventos de primer nivel a través de una interfaz declarativa que recuerda a la de otros frameworks como el de React, por ejemplo. Así que vamos a ver cómo hacerlo. Para empezar, modificamos el contenido del componente. Lo que hacemos aquí es usar un texto string multilínea. ECMAScript 6 introduce el concepto de template strings, plantillas string, que son literales string con soporte para expresiones embebidas, enlaces de texto interpolados y contenido multilínea. En la introducción de TypeScript, que empezaremos pronto, lo veremos en detalle. De momento, céntrate en el hecho de que hemos introducido un nuevo trozo de HTML que contiene un botón con un gestor de eventos que vigila los eventos de clic y ejecuta un método, el método togglePause, cuando se produce un clic. Este atributo clic es algo que puede que no hayas visto antes, a pesar de que es totalmente compatible con los estándares de la W3C. Vamos a centrarnos en el método togglePause y en la nueva etiqueta botón label, que está enlazado. Y para ello lo primero es modificar las propiedades de nuestra clase, incluyendo dos más. Debajo de segundos, estos dos nuevos campos, label, contiene el texto que se va a mostrar en el botón que acabamos de introducir en la plantilla, y la propiedad isPaused, que es una nueva variable que asumirá un valor de true-false dependiendo del estado en el que se encuentre nuestro timer. Por tanto, lo que necesitamos es un lugar para poder cambiar este valor de true a false o viceversa. Es lo que hacemos en el método togglePause que vamos a crear ahora. Nos situamos al final de nuestra clase y creamos este método.
De nuevo, método sencillo que lo que hace es simplemente alternar entre el valor de isPaused y su opuesto. A continuación, dependiendo de ese nuevo valor, actuará bien si el temporizador se ha inicializado, lo que quiere decir que ninguna de las variables puede tener un valor menor al de inicialización, o si no lo ha hecho, se le asigna al botón una etiqueta diferente, reanudar en el caso de que esté detenido o detener en el caso de que esté moviéndose. Ahora tenemos que inicializar estos valores y el mejor lugar es la función resetTimer, que es donde las variables que afectan al estado de nuestra clase son inicializadas. Así que dentro de la función incluimos el valor inicial para buttonLabel, que será empezar antes de que se haya pulsado, e incluimos una llamada a la función togglePause, con lo cual nos aseguramos que cada vez que se pulse sobre el botón se llevará a cabo un cambio en su estado. Una vez iniciado, irá cambiando el botón entre reanudar y detener cada vez que pulsemos. Solo nos queda incluirlo dentro de la función tick, en el que indicamos con condicionales que si está parado aparezca detener y cuando llegue al final que se ejecute resetTimer, con lo que volverá al principio. Con esto ya tenemos nuestro timer funcionando. El aspecto lo modificaremos en el próximo vídeo tutorial, que será más corto que este, pero de momento vamos a añadir una imagen. Creamos una carpeta a la que llamamos assets y dentro de ella vamos a crear otra de momento a la que llamamos img, y aquí iremos colocando las imágenes que usemos en nuestros proyectos. Voy a utilizar esta imagen de un reloj de arena y a continuación en el componente dentro de la plantilla incluimos la ruta a la imagen. Pues ya está. Recuerda, si no tienes ejecutando TSC con el watch, ejecutar TSC para que se transcompile el archivo, y con npm start debes ver esto en la salida con el contador. Al pulsar en empezar, como ves, empieza la cuenta atrás. Pulsamos en detener, se detiene y el botón cambia la etiqueta a reanudar. Si volvemos a pulsar, se reanuda. El próximo vídeo tutorial será dedicado a darle un estilo mediante el uso de Bootstrap, como ya dijimos.